El Pacto, por R.J. Rushdoony. Este escrito fue traducido por Joseph de Rica. Relatado para Cultura Reformada y Radio Cristianía por José Sáez. Hay un bosquejo. 2. ¿Existe un pacto de obras? La Confesión de Westminster, uno de los grandes documentos de la fe cristiana, ha sido criticada con razón a lo largo de los años. Su concepto de un pacto de obra no solo es erróneo, sino que muestra un mal entendimiento de la naturaleza del pacto. Las referencias clave a este pacto de obras son, citamos: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le permitió la vida de Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Por su caída el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación de los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darle la voluntad y la capacidad de creer. Dios le dio a Adán una ley, como un pacto de obras, por lo cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que la cumplía, y le amenazó con la muerte si es que la quebrantaba, y lo dotó de poder y de capacidad para guardarla. Pregunta 30. ¿Deja Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Respuesta: Dios no deja a todos los hombres perecer en el estado de pecado y miseria, en el que cayeron al violar el primer pacto, comúnmente llamado el pacto de obras, sino que de su puro amor y misericordia rescata a sus elegidos de aquel estado y los traslada a un estado de salvación mediante el segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia. La idea de que cualquier pacto que Dios haga con el hombre puede ser cualquier otra cosa aparte de un pacto de gracia está equivocada y mortalmente equivocada. Primero, cualquier pacto entre Dios y el hombre debe ser iniciado y ejecutado por Dios. Por lo tanto, es un pacto de gracia, así como de ley. Requiere obras, pero las obras son la respuesta de la gratitud por la gracia de la ley, por la gracia del pacto de Dios. Ningún pacto entre Dios y el hombre puede olvidar el hecho de que hay una diferencia radical entre las dos partes. De hecho, el hombre es totalmente la creación y la criatura de Dios. No puede reclamar a Dios. Un pacto entre iguales o relativamente iguales se establece mutuamente. Hay beneficio para ambas partes. Es un pacto de amor, así como de ley y obra. El matrimonio es un pacto de este tipo. Trae en un verdadero matrimonio ventaja para ambas partes. En el pacto, una disolución es posible. De ahí la ley del divorcio, Deuteronomio 24:1, cuando la reciprocidad del pacto se ha roto. El hombre, sin embargo, no puede dar fin al pacto de Dios. El hombre no lo instituye. Por lo tanto, el hombre no puede ponerle fin. Las obras de la ley son un requisito legal del pacto, no una condición del mismo. Es decir, las obras no hacen el pacto, pero son requeridas por el pacto. La gracia de Dios requiere la respuesta de la fe, la obediencia, el amor, las obras y más. Así, las obras de la ley, es decir, la obediencia de la fe, es una respuesta junto con el amor, la acción de gracia y la alabanza a la gracia del pacto. El pacto o tratado entre dos partes, dos naciones o un hombre y su esposa no es normalmente un acto de gracia. No nos casamos con alguien porque le estamos mostrando gracia, aunque entre los cristianos la gracia está presente en su matrimonio, pero no es la razón para hacer un pacto entre ellos.
No decimos, iré ahora y mostraré la gracia a este hombre o mujer al casarme con él o ella. El motivo del pacto de Dios es la gracia, por lo tanto nunca es un pacto de obras. La ley de este pacto de gracia siempre requiere obras de nosotros, pero el pacto es un acto de gracia y todas sus bendiciones son gracia. Segundo, este pacto de gracia, debido a que se establece enteramente por iniciativa de Dios y antes de la existencia misma del hombre, Hechos 15:18, es un acto de predestinación. Cada aspecto del pacto, la caída del hombre, la reprobación, la redención, es una parte del decreto eterno de Dios. Hacer del pacto en cualquier momento un pacto de obras es socavar la soberanía y predestinación de Dios. El texto clave usado por la Asamblea de Westminster para representar este concepto de un pacto de obra fue Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que el hombre que la hace vivirá en ella. Pablo aquí cita Levítico 18:5. Guardaréis pues mis estatutos y mis decretos, y si alguno lo hiciere, vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Pero este texto está dirigido al pueblo del pacto de Dios, su pueblo elegido, los elegidos de la gracia. Está presidido por la palabra. Habla a los hijos de Israel y dile, yo soy el Señor tu Dios, Levítico 18:2. Se usa el nombre del pacto, Señor, Jehová o Yahvé. El Señor declara a Israel, yo soy tu Dios, es decir, tu Dios del pacto. Se dice en Levítico 26 del 1 al 46 y Deuteronomio 28 que la bendición y las maldiciones de Dios siguen a la obediencia y a la desobediencia. Vivir en términos de bendiciones y maldiciones es muy diferente a vivir en términos de obras. Como obrero, se nos paga por nuestras obras. Dios bendice y recompensa o maldice, algo muy diferente a un salario. Es absurdo y moralmente erróneo equiparar este aspecto del pacto de Dios con las obras. Tercero, la confesión. Al hablar del pacto de obra dice que el hombre por su caída, habiéndose hecho incapaz de vivir por este pacto, el Señor le dio un segundo pacto y un pacto de gracia. Capítulo 7. Este es de nuevo un grave error. La incapacidad del hombre para relacionarse con Dios no se produjo por la caída, ni el estado de inocencia, ni en la caída, ni en el de gracia, ni en el de gloria. El hombre no tiene capacidad para rendir algo a Dios en forma de obras o beneficio acumulado. Además, la vida de Adán y Eva en el Edén fue la gracia de Dios, no un producto de su obediencia antes de la caída. Con demasiada frecuencia pasamos por alto una frase clave de 1 Pedro 3:7, la gracia de la vida. La vida misma es un regalo de gracia de Dios, ya sea para los redimidos o para los reprobos. Levítico 18:5 y Gálatas 3:12 nos dicen que cuando caminamos en términos de fidelidad del pacto, nos libramos del juicio de Dios y recibimos las bendiciones de Dios. Si no obedecemos al Señor, el hecho mismo de la vida, un don de la gracia, se convierte para nosotros en una maldición. Cuarto, Gálatas 3:12 nos dice, el hombre que los haga vivirá en ello, no por ellos. El comentario de Sandai va al grano. Su vida brotará de ello y se nutrirá en ellos, como un árbol echa sus raíces en la tierra. Es un grave error separar la ley, la justicia, el juicio o cualquier otro atributo de Dios de él y naturalizarlos. Las bendiciones y maldiciones no son como la gravedad o el karma, con una consecuencia natural y automática. En el mundo natural podemos utilizar un conjunto de principios para evitar otro conjunto. Así la gravedad no se deja de lado por el vuelo aéreo, pero la gravedad no impide el vuelo aéreo. En relación con Dios, nada de lo que el hombre puede hacer puede evitar las bendiciones y las maldiciones. Solo Dios, cuyo gobierno es absoluto, puede alterar tu relación con nosotros y todo es de gracia y en sabiduría, juicio y misericordia.
Habiendo dicho todo esto, debemos añadirse ahora en defensa de los divinos de Westminster, que nunca tuvieron la intención de que el pacto de obras fuera visto como un pacto de mérito. Sin embargo, en vista de la hostilidad común de los protestantes hacia Roma por su aparente doctrina de las obras, cualquier conversación sobre un pacto de obra tiene una connotación similar. Tanto Roma como Westminster piden alegar con razón que su doctrina no afirma una salvación por obras, pero ambos podían ser justamente acusados de abrir la puerta a tal concepto, aunque Westminster lo limita al tiempo del Edén. El término pacto de obras también fue pensado como un pacto de naturaleza. Las crecientes filosofías de la ciencia comenzaban a ver la naturaleza como una especie de reino, como un semirreino independiente de Dios. Los indicios del deísmo estaban muy presentes. Continúa hasta el presente en las ideas actuales de naturaleza, que es simplemente un sustantivo colectivo para la creación de Dios, no es una entidad independiente. Por lo tanto, el concepto de un pacto de obras o de naturaleza separa el pacto de la gracia y soberana y la ley de Dios. Por lo tanto, la violación del pacto de Adán no fue una violación de un pacto de obras o de naturaleza, sino una violación de la gracia de Dios. Fue una afrenta personal, una rebelión contra la gracia de la persona de Dios. Adán y Eva fueron confrontados por la persona de Dios, Génesis 3 del 8 al 9, y el juicio pronunciado contra ellos fue específico y personal, Génesis 3, 16 al 24. Lo que llamamos ley natural no es personal. Si pongo mi mano accidental o intencionalmente en el fuego o contra el acero o al rojo vivo, me quemo y no hace ninguna diferencia si soy hombre o mujer, viejo o joven, o creyente o no creyente. La maldición de Dios por la violación de su pacto es personal y específica. Afecta a toda la creación y a todos los hombres, pero cada uno de manera diferente. La maldición de Eva no es la misma que la de Adán. Sufren por igual el pecado y de la muerte, pero dentro de ese marco se producen diferencias específicas. El juicio es particular y personal. El pacto es siempre y solo instituido por la gracia de Dios. Siempre es un pacto de la ley, porque los pactos son una forma de ley y, por lo tanto, siempre requieren obras. Esto, sin embargo, no lo convierte en un pacto de obras. Hay un bosquejo que llena, guía tu vida. Luz en tus manos, mentiras huyen. Verdad, el miedo de la sociedad que confronta su mediocridad y se hunden en la arena del mar. Hay en ellos los valientes que construyen sobre la roca y nada más, forjando la ciudad del rey. Hay un bosquejo que llena, guía tu vida. Luz en tus manos, mentiras huyen. Verdad, el miedo de la sociedad que confronta